Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Es un privilegio para mí volver a la carga para poder platicar y continuar diciendo algunas cosas que en algún momento solo hemos mencionado de alguna forma superficial, pero que al dedicarle un tiempito más creo que nos podemos dar a entender mejor en la parte de la temática del regreso del amado, el retorno del anhelado de las naciones, ¿verdad? Es el amado nuestro. Hemos estado explicando bastante a este respecto, pero definitivamente no hay para dónde. El que está enamorado definitivamente está esperando que el Señor regrese. El amor no lo pueden apagar las muchas aguas, ni los ríos van a poder apagarlo. ¿Podría la iniquidad en algún momento, según dice la misma Biblia, hacer que ese amor se enfríe un poquito? Pero al final de cuentas solo hay que avivarlo, ¿verdad? Y sobre todo cuando vienen algunas reprensiones como las que vinieron sobre la iglesia de Éfeso, allá en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Recupera tu primer amor. Y entonces yo anhelo con todo mi corazón amarle al Señor con todo como Él se lo merece, que va a ser un poco difícil porque ¿cómo podría yo con un corazón tan humano amarle como Él se lo merece siendo el divino, ¿verdad? La única forma es que el Espíritu Santo me ayude a amarle, pero no solamente yo, sino que aquellas personas que el Señor nos ha dado para poderles predicar. Entonces, solo quisiera hacer una breve recopilación porque todo el domingo estuvimos hablando de esta temática y yo quisiera continuar, pero ir avanzando. Nos hace falta mucho todavía, nos hace falta hablar de Epifanía y algunas otras cosas más. Yo quisiera volver a la carga con esta pantalla que hemos visto acá y de alguna manera explicarla, si el Señor me lo permite. Vamos a ver. Yo les he estado diciendo, y quiero repetirlo una vez más, que el Apocalipsis tiene versículos que parecería, cuando no se le investigan con detenimiento, parecería que se estuviera refiriendo a la venida epifánica, aquí al final. Pero no es así. Ya lo explicamos, eso no quiero redundar, ¿verdad? Cuando la parusía, y repito una vez más que dejé aquí estas dos cosas, no porque sean dos eventos, sino que porque quisiera como encerrarlo en una especie de llave para poder escribir algunas cosas. Dijimos que la parusía debíamos de esperarla por lo menos con 3 condiciones de nuestro corazón. Uno de ellos es con el corazón fortalecido. La otra, que es muy importante, es la permanencia, que es de la que quiero platicar un poquitito más hoy, porque ya hemos abordado algunas palabritas de ahí. Y la otra que vamos a tener que abordar en algún momento es cómo nos podemos apresurar nosotros para su parusía. Y luego de esto vienen los 150 días de pretribulación descritos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, incluyendo el 9 en adelante. Y luego viene la 70 semana de Daniel, aquí en los 7 años constituidos por 3 años y medio en el primer periodo y 3 años y medio en el segundo. Y por último, la venida pública. Ok. Entonces, yo quisiera que hoy nos concentráramos un poquitito en esta parte, ¿verdad? Permanencia. Y lo primero que yo debería decir a este respecto, vamos a ver el versículo bíblico, pero una de las cosas, mejor lo voy a leer, dice aquí: ahora hijos,
Es 1 Juan 2:28. Este es un versículo que ya lo habíamos chequeado también, ¿verdad? Ahora, hijos, permaneced en Él para cuando se manifieste. Aquí ya se utiliza otra palabra que es faneros, le estaba platicando en los anteriores segmentos de esta serie. Pero para cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su parucía. Entonces aquí viene una cuestión impresionante si lo vemos acá otra vez en la pizarra, y es que cuando el Señor se manifieste acá en su parucía, la pregunta del $1,000,000 es: ¿por qué alguien se va a alejar avergonzado? Si no es un evento tan hermoso, pues. Y es que la explicación es porque la parucía da lugar al bimá de Cristo, y después del bimá de Cristo en los cielos, según Apocalipsis capítulo 12 del 1 al 5, se da el arrebatamiento hacia el trono de Dios, y hacia el Padre, y su trono es de los cielos. Es de los cielos. Nosotros vamos a tener una episinagoga en los cielos, así en un abrir y cerrar de ojos, el bimá de Cristo, y regresan los avergonzados, se quedarían entonces acá se quedarían los avergonzados. Pero los que lograron ser considerados como vivientes que permanecieron, suben aquí de los cielos hacia el trono de Dios, ¿verdad? Esto lo dice Apocalipsis 12. Entonces, el asunto es que para que nosotros no nos alejemos avergonzados, según 1 Juan 2:28, dice que deberíamos de permanecer. Entonces, antes de entrar en el desarrollo de algunos versículos acá, yo quisiera que platicáramos un poquitito de lo que representa el permanecer. Yo creo que permanecer es un sinónimo de estabilidad. Aquella persona que permanece, que es permanente, que está en el mismo lugar, en la misma situación, buscando hasta que el Señor le dé la respuesta, está permaneciendo, está permanente en eso, no se mueve con mucha facilidad. Es ese tipo de personas, ¿verdad?, que cuando pone un negocio lo empieza a trabajar y en el principio no le da frutos, pero él sigue trabajando con la esperanza de que un día venga el fruto de su trabajo, y continúa y un día explota aquello y toda la gente le puede tener envidia incluso, ¿verdad? Dice, sí, es a saber qué hizo, ¿verdad? Pacto con no sé quién, o a saber qué línea está trabajando, y podrán decir un montón de cosas, pero él permaneció trabajando, y ese tipo de permanencia que se puede ver como perseverancia, y que también es un sinónimo de paciencia, porque también la Biblia dice que lo debemos de esperar con paciencia, fortaleciendo nuestro corazón, ¿verdad? Se recuerda que eso fue la anterior, cuando dijimos corazón fortalecido con la gracia, pero debíamos de esperarlo con paciencia. Entonces esa paciencia está íntimamente ligada con la perseverancia, y por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis: has guardado la palabra de mi paciencia, y en algunas otras versiones dice: has guardado la palabra de mi perseverancia. Pero perseverancia, sinceramente, es un sinónimo de permanecer. Entonces aquí el Señor está diciendo: hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Entonces vamos a platicar un poquitito de cómo se permanece en Él. Pero antes yo quiero puntualizar eso. No se trata de que hoy estás en el mundo y mañana estás en la iglesia, y pasado te fuiste a echar otra vuelta al mundo, y la otra semana otra vez de vuelta a la iglesia, y jugando a la iglesia y jugando al mundo, jugando con Dios y con el diablo, ¿verdad? Con Dios. Mira, nadie puede servir a dos amos a la vez. Lo primero que tiene que haber es una definición. Eso tiene que haber. Llegaste a Cristo, gloria a Dios, y ahora te vas a definir por Él.
a definir pues van a haber problemas, eso es definitivo, van a haber algunos obstáculos. Pero ¿qué cosas no tiene obstáculos en la vida? Consigues un trabajo y ese trabajo va a tener obstáculos. Entras a estudiar y ese estudio, la universidad y lo que sea, va a tener obstáculos. Tu avance depende mucho de los obstáculos que tengas. El viento contrario eleva a las naves. Cuando alguien está aterrizando en una nave, ya sea helicóptero, avioneta, avión, siempre busca cómo está soplando el viento y tiene que aterrizar en contra del viento. Y cuando va a zarpar o pues a levantarse, también tiene que hacer lo mismo. Así que los obstáculos no son para que uno no permanezca, sino es para que uno se levante. Ayudémonos, vamos a ver cómo es el carácter de nosotros. ¿Terminas lo que empiezas? Esa sería una pregunta. No estoy agrediendo, solo estoy preguntando. ¿Terminas tú lo que generalmente empiezas o no? Esto es bien importante, esta pregunta, porque si tú siempre empiezas proyectos y nunca los terminas, en tu corazón hay un problema con lo que se refiere a la permanencia. Y eso en algún momento lo puedes importar a tu vida espiritual. Y entonces vas a ser fluctuante. Y hoy sí, mañana no, y quizá, y tal vez, y quizá. Y entonces no vas a ser ni frío ni caliente, no vas a ser definido, vas a ser tibio. Y lo que el Señor está aconsejando aquí en 1 Juan 2:28 es, ustedes lo que tienen que hacer es permanecer en Cristo. Permanezcan en Cristo porque si permanecen en Él, van a venir muchas cosas extraordinarias y Él los va a ir limpiando. Ahora, este es el texto. Ahora, miremos qué es lo que pasa acá en la parusía. Mire, pues le voy a leer el texto más famoso de la parusía, que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Dice, luego nosotros, los vivientes, los que hayamos permanecido, pues ahora estamos hablando de permanencia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ya se da cuenta de dónde lo vamos a recibir. No es que lo vamos a recibir aquí en la tierra, lo vamos a recibir en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero la pregunta aquí entonces sería, ¿cuál va a ser nuestra actitud? En primer lugar, son vivientes. Vivientes, no vivos. Vivos, para decir vivo, lo hemos repetido infinidad de veces, viene de la palabra bios. Pero la palabra que se utiliza acá no es bios, sino que es sao o zoe, que quiere decir vivientes. Entonces ya tiene otra categoría de vivo, es un viviente. Pero no es solamente un viviente, sino que es un viviente que permaneció. Entonces ahora déjeme relatarle esto de permanecer. Mire pues, gloria a Dios que tú creíste en Jesús. El que creyó en Jesús ya la hizo, porque la Biblia dice que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, pues ese será salvo. Bendito sea el nombre del Señor, ya creíste en Él, qué lindo. Pero te voy a exponer el caso de unos que ya habían creído en el Señor y no completaron su evolución espiritual. Esos están descritos acá. Me voy a saltar hasta ahí. Esos están descritos acá en San Juan capítulo 8, versículo 31. En donde el Señor le dice: entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Usted conoce el resto y ahorita lo vamos a leer. Pero ellos habían creído, pero les faltaba evolucionar.
Y para poder evolucionar tenían que permanecer. El que no permanece no evoluciona. Se lo voy a leer. Le voy a leer todos los versículos conducentes. San Juan, vamos a ver, San Juan capítulo 8 dijimos, ¿verdad? Leamos desde el versículo 30 si quiere. Al hablar estas cosas, vamos a ver, desde el 29, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos, ahí están los muchos, porque así empieza esta historia, con muchos, después con pocos y después con menos. Muchos están en el atrio, pocos están en el lugar santo y menos en el lugar santísimo. Muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Vamos, repita conmigo, muchos creyeron en él. Ahí en su casa, ya no me di cuenta si repitió, pero muchos creyeron en él. Entonces viene el Señor, mire lo que dice aquí en el versículo 31. Entonces Jesús les decía a esos muchos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Entonces, yo lo que quisiera es mostrarle a usted acá en esta pantalla la siguiente situación. Mire pues, primero, antes que todo, creer. Ellos creyeron. Entonces ahora el Señor les dice: ustedes que ya creyeron, lo que tienen que hacer es permanecer. Pero permanecer en este versículo, porque hay otros versículos incluso que ya les hemos enseñado y los vamos a repetir en un momentito. Permanecer en la palabra. Bueno. Voy a poner aquí porque literalmente lo que él dijo es: en mi palabra. Sí, entonces aquí sería la segunda faceta después de creer: permanecer en mi palabra. La tercera faceta sería, vamos a ver, si creyeron y permanecen en mi palabra, se van a convertir en mis discípulos. Entonces, aquí voy a tener que hacer un pequeño corte y le voy a numerar. Aquí sería 1, aquí sería 2, este sería el paso 3. Entonces, al ser discípulos, van a conocer la verdad. Al conocer la verdad, que sería el cuarto paso, el quinto paso sería: van a ser libres. Ese sería el quinto paso. Entonces, primero es creer, después es permanecer, después es ser discípulo, después es conocer la verdad y después es ser libres. Entonces ahí empezó el problema, ¿verdad? Porque ellos empiezan a decir: ¿cómo así que si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú que si nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie? Nosotros somos libres. O sea, ahora ellos tenían que haber lo primero. Mire, no basta con creer. Ese es el primer paso. No basta con creer. Ese es el primer paso. Después, el segundo paso es permanecer. ¿Pero en qué? En mi palabra. Entonces, como permanecen en mi palabra, entonces se van a convertir en mis discípulos. En otras palabras, ¿cómo iban a hacer para ser sus discípulos? Lo primero que tenían que hacer era bautizarse y después recibir enseñanza. La problemática de mucha gente es que no son discípulos porque no permanecen en la palabra del Señor Jesús.
La Biblia dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. La mayoría de la gente cree, mucha gente, por eso le digo, muchos creyeron. Pero es que no hay que ser de los muchos. Gracias a Dios que ya creímos, pero ahora hay que avanzar. ¿Y hacia dónde hay que avanzar? A permanecer. Porque la permanencia en la palabra nos va a conducir a ser discípulos. Yo he conocido mucha gente que creyó y que activó en la iglesia y hasta tienen pastorados y ministerio, pero nunca los vi que permanecieran en la palabra. Entonces se dedicaron a algunas personas a motivar los corazones de las gentes para tocar sus sentimientos o a decir cosas, cualquier tipo de cosas. Pero la vida está en la palabra, rema de Dios. Por eso dice que la misma Biblia dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos. Y por eso es la invitación a que nosotros permitamos que la palabra de Cristo habite. Mire, esto es una cosa bien interesante, porque digamos en el inglés, en vez de decir permanecer en Él, dice abide in Him, como habiten en Él, permanecer en Él, habiten en Él. Pero ahora Él está diciendo que la palabra habite en mí, que la palabra permanezca en mí. Es decir, un círculo virtuoso, es un círculo virtuoso. Pero si ni siquiera oyes la palabra. Sí, cuando la iglesia estaba abierta, lo que iba a hacer a atender la cafetería, la tienda, o salirte a la hora de la palabra, a ver cómo estaban los problemas, o que te llegaban a sacar una hermanita que tenía un gran problema y que tenías que salir de la palabra para ir a ministrar y aconsejarla. ¿Y aconsejarla con qué? Si nunca oía la palabra. Fíjese usted qué tremendo, ¿eh? Hay gente que Dios la bendiga, que siempre está atenta para poder atender a todos, pero a veces, mire, atender a la gente y oírle sus problemas y orar, al final de cuentas, le va haciendo mella a cualquiera, ¿verdad? Fulano, fíjese hermano, que tengo un grave problema, que no me alcanza para la renta, vamos a orar, hermana. A ver, hermano, fíjese que mi marido me pega, vamos a orar por usted, hermana. Y dice, fíjese que mi mujer me golpea, vamos a orar por usted, hermana. Mire, híjole, un montón de cosas. Y nunca oía la palabra. ¿Cómo se puede sostener uno así? Si la palabra, bueno, tenemos que permanecer en la palabra. Entonces, permanecer en Él para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos avergonzados en su parucía. Ahora, ¿cómo hago para permanecer en Él? Pues ya dijimos acá, le voy a mostrar algunos versículos que hemos dicho. Tenemos que permanecer en la enseñanza. Segunda de Juan 1:9, eso ya lo vimos en el anterior segmento. Tenemos que permanecer en el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Tenemos que permanecer en sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Y tenemos que permanecer en lo que oímos desde el principio. Primera de Juan 2:24. Todo eso ya lo explicamos en el segmento anterior. Pero solo déjeme remarcar una cosa. Oír en lo que oímos desde el principio, ya quedamos de que según Isaías capítulo 40, versículo 21, ¿qué fue lo que oímos en el principio? Porque la Biblia dice ahí, ¿no les explicaron? ¿No oyeron ustedes del principio, antes de la fundación del mundo, que Dios se sienta sobre la redondez de la tierra? ¿No les explicaron eso? ¿Y dónde? ¿Dónde nos explicaron eso? Tuvo que haber habido una escuela del Padre. Entonces nosotros tenemos que permanecer en lo que vimos del principio. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no nos recordamos de lo que vimos en el principio? Pues el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Y dentro de las cosas que nos va a recordar fue lo que oímos desde el principio. Porque tenemos una especie de amnesia. Entonces viene eso. Por eso, hermano, sinceramente, mire, sinceramente, sin el Espíritu Santo, sin la ayuda divina, estamos en la calle. Tenemos que darle su lugar y la gloria a Dios en las tres dimensiones en las que Él nos ministra, como Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Cada una de esas manifestaciones tiene sus funciones sobre nosotros, y la función del Espíritu Santo es, las tres funciones son
primordiales, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tenemos que suplicarle a Dios que venga sobre nosotros para que para que encajemos en este mundo espiritual tan lindo. A estas cuatro cosas, permanecer en la enseñanza, permanecer en el amor, permanecer en sus mandamientos y permanecer en lo que vimos del principio, ahora se tendría que añadir permanecer en mi palabra, en la palabra de Cristo. Eso es importantísimo. Entonces hay que considerar todo lo que Cristo dijo, porque en Él se vino a cumplir incluso la ley. Por eso es que yo lo explicaba cuando hablábamos de los mandamientos. Él habla de los mandamientos de Éxodo capítulo 20 y les dice: a ustedes les fue dicho tal y tal y tal cosa, pero yo les digo tal y tal cosa. Venía a darle la explicación completa de los mandamientos del Padre. Ok, sigamos acá. Entonces este San Juan 8:31 ya quedamos, ¿verdad? Vamos a ser estables en permanecer en la palabra del Señor. Miremos otro versículo. Mire esto. Permítame, antes de leer este versículo, vamos a regresar en donde nos habíamos quedado, acá. Entonces, ya tenemos las cuatro cosas que miramos, ya no las voy a poner aquí, las que le acabo de mencionar, pero ahora sería mi palabra. Mi palabra. Ahora, este versículo que estamos leyendo en 1 Juan 2:10 es: el que ama a su hermano permanece. O sea, recuérdese, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste en su parucía, no nos alejemos avergonzados. Entonces, el que ama a su hermano permanece en la luz. Permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Wow. Esa es otra cosa bien tremenda que tenemos que conversar. Híjole, ¿cómo hacemos nosotros para averiguar? ¿Cómo hacemos nosotros, mi estimado hermano, bendito el Señor, para averiguar si nosotros estamos permaneciendo en la luz? Yo pienso que por lo menos se me ocurren tres cosas bíblicas, pues, se me recuerdan, no se me ocurren, sino que se me recuerdan tres cosas bíblicas. Deben de haber más. Número uno, lo que está diciendo acá. Dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Y el amor de Dios no está en él, y está en tinieblas, dice, está en tinieblas. El que aborrece a su hermano es un homicida y está en tinieblas. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy permaneciendo en la luz? Hagamos un inventario de nuestra relación con nuestros hermanos. A ver, hagamos ese inventario. ¿Cómo estás con tus hermanos? ¿Cómo estás? Empecemos. ¿Cómo estás con tus hermanos biológicos? Puesto que, mira, no te estoy diciendo que estemos de manita sudada, ¿verdad? Pero le hubiéramos preguntado a Jacob y a Esaú. Le hubiéramos preguntado a Jacob: ¿cómo estás con tu hermano? Cuando él estaba en la casa de Labán, yo no quiero saber nada de ese infeliz. Pero ya cuando empezó a sentir la presión y vio que Labán y sus hijos ya no lo miraban como antes y que ya les empezó a tener desconfianza, y como sabía que eran unos bandidos, se lo hubieran podido desaparecer, entonces él decide regresar. Pero ahora al regresar, él sabe que se va a encontrar con aquel que sí lo quería matar y que había prometido que lo iba a matar. Entonces él viene de regreso. Y dice que en el arroyo de Jaboc se encontró con el ángel de Dios y le cambiaron su forma de ser y de ver y de caminar. Cruzó el arroyo y entonces se encontró con Esaú y se postró a él y se pusieron a cuentas. Le dio una gran ofrenda, se pusieron a cuentas, ahí se pusieron a cuentas. Pero nunca más volvieron a estar juntos. La Biblia dice que Jacob se fue a un lugar que se llamaba Sucot, que quiere decir tabernáculos, y
Esaú se fue a un lugar que se llama Seir, que quiere decir cabras, pero arreglados. ¿Cómo estás con tu hermano? Arreglado. Pero no los miro juntos. No, pero estamos arreglados. No hay ningún problema. ¿Se volvieron a ver en el velorio del papá? Sin ningún problema. Y Esaú había prometido que cuando se muriera su papá iba a matar a su hermano. No lo mató. ¿Por qué? Porque se arreglaron. Entonces, ok, ¿cómo estás con tu hermano biológico? Por lo menos deberías de estar arreglado. Aunque no estés de manita sudada, arreglado. Ya lo arreglamos, ya estás bien. Y algunos tienen la dicha que con sus hermanos biológicos son uña y carne, hermano, y se quieren con todo su corazón. Qué lindo. Los felicito. Eso no es generalizado. Esa bendición no es generalizada. Así que si tú tienes esa bendición, bendito sea el nombre del Señor. Ya, ok, sigamos pues. ¿Y cómo estás con tus hermanos en la iglesia? Ay, hermano, fulano sí lo aborrezco. Ok. Déjame decirte que estás en tinieblas. Y no estás permaneciendo en la luz. Y como consecuencia de no estar permaneciendo en la luz, cuando venga la parucía, no vas a poder, porque la luz es Cristo. Él dijo, yo soy la luz. Si permaneces en la luz, obvio, si permaneces en la luz, estás permaneciendo en Cristo. Pero si aborreces a tu hermano, yo creo que hay que ponerse a cuentas con el Señor y decirle, Señor, mira, fulano de tal, si tengo problemas con él, voy a tratar de arreglar mis asuntos con él, y si se puede, bueno, y si no, pues en lo que está de parte mía, yo voy a estar en paz. Ahora, si él quiere seguir en su actitud pues antagónica conmigo, pues ese será su problema. Pero yo me quiero arreglar, no quiero problemas. Eso es importante. Entonces, ¿cómo sé si estoy permaneciendo en la luz? Ya no te voy a seguir molestando. ¿Amas a tu hermano? Sí, ok. Pero estás permaneciendo en la luz. Otra cosa. Vamos, porque le dije que se venían por lo menos 3 recuerdos de la Biblia respecto a este versículo. Si permaneces en la luz, al final de cuentas, vas a ser luz. ¿Estás siendo luz? Porque eso es lo que la Biblia dice. Mientras estoy en el mundo, dijo el Señor, yo soy la luz de este mundo. Pero ya cuando se va, dice, vosotros sois la luz de este mundo. Y una luz no se pone debajo de la cama, se pone encima, en un almud, se pone en alto para que ilumine. Entonces ahora eso sería lo que tendríamos que decir. ¿Estamos siendo luz nosotros aún en nuestras redes sociales? ¿O lo que estamos haciendo fastidiar a toda la gente? Tirando chisguetes de veneno por allá, pura cobra, ¿va? Unos por allá. No comprendo a los hermanos ahí. Un chisguetazo de veneno por allá y otro por allá. ¿O está haciendo luz? La luz sí podría estar diciendo, cuidado con tal cosa, cuidado con tal otra. Está haciendo luz, como un faro. O nadie sabe que eres cristiano. Bueno, entonces ya llevo 2 cosas que me hacen ver si estás permaneciendo en la luz o no. Ahorita voy a ir con el otro versículo, no te preocupes, pero te quiero decir una cosa número 3. Así rápidamente. Dice la Biblia, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, como para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Qué bonito, ¿verdad? Porque entonces los hijos de luz tienen una perspectiva de la cercanía del Señor. Ellos saben, no los va a sorprender, el día no los va a sorprender como un ladrón sorprende a sus víctimas, sino que ellos van a estar avisados. Entonces, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Que le huyes a conocer los tiempos? No, el día y la hora nadie lo sabe, yo no me meto en ese lío. No. Eres burlador, porque los burladores, dice la Biblia,
que van a decir dónde está la promesa de su venida, ya que desde los días de los padres todas las cosas permanecen igual. Y ahí mismo Pedro dice, pero estos ignoran voluntariamente que un día para el Señor es como 1000 años y un año es como 1000 días. Entonces hay incluso cristianos que dicen, dejemos de estar hablando de eso, de que el Señor viene ya, que no viene, que sí viene, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá. Yo he oído predicadores connotados. Oí un predicador muy, muy connotado que empezó a darle fuerte al hablar del Señor y habló de tantas cosas tan terribles, hermano, en contra de lo del Señor, y decía desempaquen todos los que están esperando al Señor, el Señor no viene y no viene, y él, me recuerdo que en el mensaje que él estaba diciendo decía, cuando tumbaron los edificios del World Trade Center, todos empezaron a somatarse el pecho que el Señor venía, cuando pasó tal cosa, ahí y empezó a burlarse. A los meses, pues el Señor no vino, pero se lo llevó. Se estrelló en su avión, porque tenía su avión. Eso sí, predicaba mucho de prosperidad. Se estrelló y junto con él la mayoría de su staff ministerial más cercano. Qué pena. Qué pena. Pero es que ser hijos de luz definitivamente tiene que ver eso. Porque hay estadios. Nosotros tenemos que evolucionar de hijos del reino hasta hijos de Dios completamente, y para pasar en esos estadios tenemos que llegar a ser hijos de la sabiduría, tenemos que llegar a ser hijos de luz, tenemos que llegar a ser hijos de paz. La Biblia, eso es lo que dice la Biblia, cuando entren en un lugar en donde los reciban, ustedes digan paz a vosotros, y entonces la paz que está en ustedes, si en ese lugar hay un hijo de paz, no un hijo de Dios, no un cristiano, un hijo de paz, entonces tu paz quedará sobre él. Entonces, dentro de los estadios evolutivos de nuestra vida, tenemos que pasar por ser hijos de luz. Para pasar ahí, nosotros tenemos que permanecer en la luz. Entonces, ¿cómo estás con esa temática? ¿Tú estás esperando al Señor o eres de los cristianos que se está burlando de la esperanza que todos tenemos? Es cristianos burlándose de la esperanza de otros cristianos de que el Señor viene pronto, diciéndoles, ¿saben qué? Yo les recomiendo que todos los que están diciendo que el Señor viene en esta pandemia, los graben y de aquí a un año les saquen lo que estaban diciendo y les digan falso profeta. ¿Cómo se van a poner en esa condición? ¿Cómo va a ser eso? Si les molesta que les digamos que el Señor viene pronto, apaguen la tele, que cierren la computadora o contesten otras llamadas en su teléfono. Pero no se pongan a burlarse de eso porque se convierten en una señal. Porque el Señor dijo, en el último tiempo vendrán burladores siguiendo su propio sarcasmo. Y la primer burla que van a tener se van a burlar de los que predican la venida del Señor, diciendo dónde está la promesa de su venida, ya que desde los días de los padres todas las cosas permanecen igual. Otra cosa que se van a burlar es de la restauración. A lo Tobías, amonita, ¿verdad? Allá en el libro de Esdras y Nehemías. Otra cosa de lo que se van a burlar es de la llenura del Espíritu Santo, porque cuando vino el día de Pentecostés, dice que algunos decían, estos están borrachos, y otros se burlaban. Entonces hay los burladores del Evangelio, se burlan de todas estas cosas y de otras más, pero tú permaneces en la luz. ¿Y cómo vas a tener un termómetro de la luz? Ya te dije 3 cosas. Eres luz, amas a tu hermano, estás pendiente del día del Señor para que no te agarre como de sorpresa, como un ladrón, pues va a llegar a sorprender a su víctima. Ok, entonces aquí ya tengo 2 cosas más y las 4 o 5 que te había dicho van 7. Ay, Dios mío, me hace falta hablar mucho de aquí. No he llegado a la epifanía, Santo, por el amor de Dios, ayúdanos. Le voy a leer otro versículo. Vamos a ver. Uy, este sí está bien tremendo, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar
como él anduvo. Ay, Dios. Y aquí, ¿cómo podemos ver? Hermano Sergio, entonces eso quiere decir como él anduvo. Él nunca se montó en un carro, hermano Sergio. Entonces, todos los que se montan en carro, y como ahora nos dijeron que podemos ir a la tienda, pero a pie, ok, mire pues, hermano, ahí no está hablando de esa literalidad, sino que más o menos lo que los de Emaús le dijeron al mismo Jesús, que no lo habían reconocido cuando se les apareció en el camino, ¿verdad? Entonces, él les dijo, ¿qué son estas cosas, estas pláticas que traen entre ustedes? Bueno, pues aquí venimos, que tú eres el único extranjero que no sabes lo que ha pasado aquí, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues les dice, no, de Jesús, nosotros creímos que era el Mesías, él anduvo haciendo el bien, predicando el evangelio y haciendo el bien, pero lo mataron. Pero ¿cómo anduvo haciendo el bien? Algunas versiones lo dicen así literal, otras, eso está en el libro de Lucas, si quiere lo leemos así rapidísimamente, todavía tengo unos cuantos minutitos. Eso tendría que ser en el capítulo 22, creo que aparece, ¿verdad? ¿O no? No. Tendría que ser en el 24. Vamos a ver. En el camino de Emaús. En aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí. Todas estas cosas, ¿verdad? Pero entonces... ¿qué cosas? Referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperamos que él fuera el que iba a redimir a Israel. Mire qué esperanza tenía, y la dejaron, ¿verdad? Este es el tercer día, pero en el versículo, entonces acá, mire, en el verso 19, en otras versiones, por eso le digo que en algunas versiones ponen que él anduvo y le hizo el bien. Él hizo el bien. Vamos a ver, lo voy a buscar. Ay, pero me voy a tardar demasiado. Pero así rapidito. Todos modos tenemos tiempo de sobra, diría yo, o tal vez no, ¿verdad usted? Ay, Señor, era poderoso en obras delante de Dios, en las palabras delante de todo el pueblo, haciendo el bien. Eso es lo que estoy buscando, qué versión lo dice, para corroborar cómo era Jesús, poderoso en obras, poderoso en palabras y poderoso ante todo el pueblo. Y él estuvo sobre la tierra haciendo el bien. ¿Cómo deberíamos de andar nosotros en la tierra? Haciendo el bien. Porque si lo vamos a tomar literal, entonces ya no usemos zapatos y pongámonos sandalias porque él andaba con sandalias. Ni utilicemos este tipo de vestuario porque él lo que utilizaba era una túnica. Entonces me voy a poner una túnica y me pongo sandalias y salgo a caminar y a gritar por las calles. Y pues en unos días ya me tienen por loco. Aunque ya me tienen por loco algunos, ¿verdad? Pero el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y él anduvo haciendo el bien en la tierra. Hermanos, el Señor nos llama a hacer el bien, definitivamente, y no el mal. A veces dan ganas de hacerle mal a alguien, pero como venganza, ¿usted? Por una especie de eso que le hierve en el corazón a mucha gente, ¿verdad? Y un revanchismo. Pero no, el Señor dice que debemos de andar como él anduvo. Sigamos acá. Bueno, entonces solo voy a
Oye, ¿cómo le ponemos aquí, hermano amado? Porque no me cabe. Voy a poner caminar. Caminar. Su caminata. Entonces ya van aquí 3 cositas. Miremos otro versículo acá. Oh, este es impresionante, este versículo, hermano. Mire cómo dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, el que mira atentamente a la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? Aquí mismo lo dice, la ley de la libertad. Esa es la Torah. ¿Cuál es la ley perfecta? La ley de la libertad. Y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces voy a apuntar aquí antes de que se me olvide. Estoy hablando de permanencia acá. Estoy continuando con la permanencia. Aquí sería en la ley perfecta. Pero le voy a poner aquí de una vez cuál es la que dice Santiago que es la ley de la libertad. Entonces, aquí, señores, tenemos un pequeño conflicto. No sé si es tan pequeño o es grande, pero mire pues, ¿cuál sería el conflicto? Por un lado, hay gente que no quiere nada de ley. Y la Biblia, una de las traducciones de la Biblia de inicuo es el sin ley. ¿Ok? Por el otro lado, hay gente que quiere estar en la ley de Moisés todavía. Y son aquellos que han judaizado o legalizado. Vaya, quitemos un poquitito la palabra judaizado porque ya explicamos un poco de la judaización en los segmentos anteriores y no quiero que usted vaya a creer que yo la tengo en contra de los judíos. Yo no tengo nada en contra de los judíos, es más, los bendigo en el nombre de Jesús, somos amigos, oramos por Israel, lo bendecimos en el nombre de Jesús, entendemos que ahí vino el amado, amamos a Israel. He estado 3 veces en aquel hermoso país y quisiera volver en algún momento. La verdad que no tengo tiempo con todo lo que tengo que predicar aquí. La última vez que fui porque llevaba 150 pastores y entonces me consolaba el hecho que les podía predicar todo el día mientras estuvimos allá. Pero aquí tenemos tantas ovejas que hay que predicarles que no me animo a dejar tanto tiempo sin llevarles la palabra. Así soy yo, si usted quiere... obsesivo con eso, ¿verdad? Pero si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, pero me es impuesta necesidad. Así que amamos a Israel, dejémoslo ahí. Entonces, pero no amamos a los judaizantes. A ellos la Biblia les llama sinagoga de Satanás. Ok. Pero entonces yo aquí ya no quiero hablar de ellos. Ya hablé con ellos en los segmentos anteriores. Ahora quiero hablar del legalismo. Cuando alguien no permanece en la ley perfecta, en la ley de la libertad, permanece en la ley de los hombres, en el legalismo burdo, en aquella cuestión en donde se dedican más a atacar el vestuario de una hermana y la forma como se pinta las uñas o como se arregla el pelo o cosas de hacer y no de ser, que entonces lo que convierten a la gente, perdón, pero en hipócritas, porque entonces la gente, digamos, en el caso de las mujeres, tienen el pelo largo y el vestido largo y también la lengua larga, ¿eh? Pero no se trata de eso, se trata de que si el Señor le cambia a uno su manera de pensar, inmediatamente después va a venir a cambiar la manera de actuar. Y ahí se va a llevar incluso la manera de vestir. Entonces nuestro mensaje debería de ser
el pensamiento de Dios al corazón de los hombres, para que entonces al asimilarlo por el Espíritu de Dios, la gente piense de una manera distinta y actúe de una manera distinta. Esa es una ley de la libertad. La ley de la libertad, a mí me gusta mucho explicarla con el triángulo de la libertad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré, vamos a ver, le voy a poner acá, pero yo no me dejaré conquistar, como aquí, yo no me dejaré esclavizar por nada. Entonces, yo a esto le llamo el triángulo de la libertad. Aquí adentro es libertad, libertad. El triángulo de la libertad. Incluso hay otro versículo que dice: permaneced pues en la libertad con la que Cristo os ha hecho libres. Entonces, la permanencia en la libertad, no os volváis al yugo de esclavitud. Yo puedo hacer todo, pero hay una frontera. Aquí sería lo que edifica. Aquí, lo que conviene. Eso está en la Biblia. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y aquí abajo, no esclavitud de nada de lo que yo vaya a hacer acá. No me voy a volver esclavo de nada. Entonces, ¿puedo hacer esto? ¿Te conviene? No, entonces no lo hagas. ¿Puedo decir esto? ¿Edifica? No, entonces no lo hagas. ¿Puedo hacer esto? Sí me conviene, sí me edifica. ¿Te esclaviza? Saber, ¿va? Esas preguntas nos deberíamos de hacer. Entonces, amados hermanos, desafortunadamente no hay modo que termine este tema. Yo quiero llegar hasta la Epifanía y Faneros y Faíno y el Ergasomai, pero francamente me va a tener que tener un poco de paciencia, porque me detuve en la parusía para platicarle de estas cosas que son vitales para lo que se nos deja venir antes de que se manifieste el nuevo orden mundial. Entonces hay que revisar, hay que limar asperezas, hay que lijar lo que debe ser lijado y que el Señor haga la obra en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que sea tu palabra la que llegue a cada corazón, Señor, que de los oyentes, y nos convenza de pecado, justicia, juicio, y Señor, que podamos evolucionar hasta donde tú quieres que evolucionemos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Bendice a aquellos que están aceptándote a ti, creyendo, abriendo su corazón. Bendice a aquellos que están regresando a la casa del Padre, como el Hijo pródigo lo hizo alguna vez, y permítenos a nosotros poderles recibir. A todos los hermanos que estamos en este proceso de perfeccionamiento de parte de tu Santo Espíritu, ayúdanos para llegar al final en el nombre de Jesús, con el depósito guardado en tu mano poderosa. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos entonces mañana, ¿verdad? En el retiro de invierno, que seguimos predicando el Evangelio. Hasta la vista. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.